Y cualquiera de ustedes que nos están viendo y escuchando preguntarían, bueno, si ha recaudado 140.000 millones, ¿habrá hecho algo en positivo? No nos habremos endeudado, no. Nos hemos endeudado desde que gobierna este gobierno 433.000 millones de euros en ese periodo. 2 millones de euros diarios, a pesar de sacar a los españoles 140.000. Dirán, bueno, pero él ha utilizado, ¿qué ha hecho con esos miles de millones de euros? ¿Le cuento algún ejemplo? ¿Alguno? 2.300 millones para invadir una empresa y sacar a un presidente en el despacho de Moncloa un viernes por la tarde. 1.000 millones en correos que hemos perdido por poner al frente a una persona cuyo principal mérito es ser amigo del presidente del gobierno. 22 ministerios, fíjese, le han dejado sola 22 y no hay ninguno, solamente usted. Para eso pagamos los impuestos los españoles, para eso. Mire, la semana pasada, a una pregunta de los compañeros de Vox, usted me interpeló a mí directamente. Dijo, ¿cuándo este gobierno ha subido los impuestos a la clase media y trabajadora? ¿Juan Bravo? Y usted me preguntaba, y yo le cojo el guante. Mire, señora ministra, usted le ha subido los impuestos, se lo voy a explicar, 97 veces. Como dice que no sabe dónde, yo le acompaño a que se pueda leer este informe y a que vea el Real Decreto Ley que usted aprobó en diciembre para que vea que son 97 veces los impuestos, por lo menos usted los ha subido. Lo que no acabo de entender es por qué a usted le duele que le digamos eso, porque usted presume de subir los impuestos. Son dos políticas. A nosotros nos encanta bajar los impuestos siempre que podamos. Usted quiere subirlos, nosotros intentamos bajárselos a los españoles siempre que podemos. Pero vayamos más a los impuestos más directos, a ver ese infierno fiscal, esa asfixia fiscal que usted ha construido. Año 2019. Usted se estrenó con 3 subidas de las cotizaciones sociales. La base mínima, un 22%. La base máxima, un 8%. Y la cuota de autónomos, un 2%. Claro que es un impuesto al trabajo, pero un impuesto, señora Montero. Debería estudiar un poco más. Y el impuesto sobre hidrocarburos. Y el impuesto sobre hidrocarburos lo subieron en 9 comunidades autónomas, además de subir la actividad catastral, la valoración catastral, que eso afectaba a transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados, al IBI o a las plusvalías. Año 2020, de nuevo, suben las cotizaciones sociales, la mínima un 5,5%, a los autónomos un 1%, también eliminó la reducción en cotizaciones sociales para aquellas empresas que disminuyesen la siniestralidad laboral, fíjese qué daño le hacían, y se inventó 2 impuestos, el impuesto digital y la tasa de las transacciones financieras. En el año 2021, 2 nuevas subidas en las cotizaciones sociales, la mínima la subió y a los autónomos entre 3 y 12 euros al mes. Redujo el límite de la aportación a los planes de pensiones, porque a ustedes no les gusta eso. Lo único que los españoles podían reducir la carga financiera en la renta. Subió el IVA a las bebidas azucaradas, ¿se acuerda? Del 10 al 21. El impuesto sobre las primas de seguro, eso no es para las clases medias, del 6 al 8. Y de nuevo, los hidrocarburos. En el año 2022, de nuevo subió. 3 subidas en cotizaciones, la mínima un 5,2, la máxima un 1,7 y la cuota autónoma. Además, como no le parecía suficiente rebajar de 8.000 a 2.000 en pensiones, a 1.500, porque el plan del señor Escrivá no salía. Por cierto, 2 impuestos más se inventó, el de residuos y los plásticos de un solo uso. Éramos los únicos de Europa y solamente había 2 países en el mundo. Y eso también lo pagaron las clases medias y trabajadoras españolas. Más impuestos. Año 2023, de nuevo subida las cotizaciones sociales, la máxima y la mínima, un recargo en lo que es el mecanismo. Además, un nuevo régimen de cotización de autónomos al alza. Además, se inventa 2 impuestos, las energéticas y la banca. Además, un nuevo canon digital, es decir, una cascada de subida de impuestos. Y en el año 2024 sube la cotización la mínima, sube la máxima, la cotización de autónomos, se aprueba la mal llamada cuota de solidaridad y, por cierto, todas aquellas rebajas de los impuestos del IVA, los impuestos especiales sobre la luz, sobre el gas, sobre la cesta de alimentos, usted la revierte y le vuelve a subir a todos los españoles lo que le había pedido el Partido Popular. No solamente eso, sino que ustedes, su compañera Nadia Calviño, le decía a Europa que la inflación se había contenido gracias a reducir la imposición indirecta, la que nosotros le pedimos. Pues vayamos al año 2025. Ustedes suben de nuevo las cotizaciones sociales, el MEI, también a los autónomos y no prorroga la rebaja del IVA, por lo tanto le sube el IVA a todos los españoles y principalmente a los más vulnerables, señora Montero. Con un detalle. La inflación está por encima de la media de la Unión Europea. Entonces, si cuando escuchó al presidente Feijóo, bajó el IVA y fue bueno para la inflación, ¿ahora por qué se lo sube a los españoles? Y por último, un nuevo impuesto, el tasazo de basuras, porque usted quiere poner más impuestos a los españoles, sobre todo a las clases media y trabajadoras.
Y en este camino, ¿qué más, señora Montero? Pues mire, usted la semana pasada en el salario mínimo decide que la subida tribute al nada menos que el 50%. ¿Eso no es clase media o trabajadora, señora Montero? Y la subida al diésel que estamos pendientes de que usted nos vaya a imponer, ¿eso no lo va a pagar la clase media y trabajadora? Mire, y lo que conseguimos frenar en el decreto ley de diciembre, si usted se acuerda, porque venía otra cascada de impuestos de más de 6.000 millones que conseguimos frenar a los españoles. Y por último, porque hasta ahora todos estos impuestos hay que reconocerle que lo ha hecho de manera democrática, porque le ha apoyado el PNV, le ha apoyado Esquerra, le ha apoyado Junts, le ha apoyado Bildu, le ha apoyado Sumar, le ha apoyado Podemos. Es decir, los españoles cuando paguen más en todos estos impuestos se lo tienen que agradecer a ustedes. Pero hay uno que usted se ha apañado para subir los impuestos sin tener el apoyo de nadie, que es la deflactación. Es decir, que ante el esfuerzo de los empresarios de subir a los trabajadores el sueldo para que no pierdan poder adquisitivo, usted les cobra mucho más de lo que ya venían cobrando. Y por eso usted tiene esos datos. La deflactación, señora Montero, porque ustedes han visto que ha deflactado al alza las cotizaciones sociales y todo, pero los impuestos no. ¿Y esto qué resultado ha tenido? Para que los españoles lo conozcan. Pues resulta que si comparamos el año 2024 con el año 2018, señora Montero, usted ha recaudado 140.000 millones de euros más, un 43% más que han pagado el conjunto españoles. ¿Eso quién lo ha pagado, señora Montero? ¿Quién ha pagado eso? ¿Sabe usted los datos reales que hay en España, por ejemplo, de que gana gente que gana más de 150.000 euros, que son 15.000 personas? Y en España hay casi 30 millones de personas que con pensiones o con trabajo trabajan. ¿Eso quién lo ha pagado? Las clases medias y trabajadoras. ¿Quién lo va a pagar? Los que lo pagan siempre, siempre. Mire, no lo decimos nosotros. El propio Banco de España le dice que más del 50% de la subida de impuestos de esta recaudación viene provocada por la progresividad en frío, porque usted no ha deflactado, porque usted ha recaudado por encima de lo que hubiera sido lo correcto. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que la banca de Montero siempre gana. Es decir, el empresario hace un esfuerzo para pagar más a sus trabajadores para que no pierdan poder adquisitivo. Los trabajadores hacen un esfuerzo porque usted de todo lo que le pagan de más, le saca la cotización social más, la no deflactación del IRPF más los que le corresponden al IFE. Es decir, el empresario paga más, el trabajador paga más y usted, señora Montero, recauda más. Negocio redondo para la señora Montero. Llegado a este punto, la pregunta, señora Montero, no sería ¿cuándo ha subido usted los impuestos a la clase media trabajadora? La pregunta es ¿cuándo usted no le ha subido los impuestos a la clase media trabajadora? ¿Cuándo? ¿Qué año? Dígame un año. Y cualquiera de ustedes que nos están viendo y escuchando preguntarían, bueno, si ha recaudado 140.000 millones, ¿habrá hecho algo en positivo? ¿No nos habremos endeudado? No. Nos hemos endeudado desde que gobierna este gobierno 433.000 millones de euros en ese periodo. 2 millones de euros diarios. A pesar de sacar a los españoles 140.000. Dirán, bueno, pero él ha utilizado, ¿qué ha hecho con esos miles de millones de euros? ¿Le cuento algún ejemplo? ¿Alguno? 2.300 millones para invadir una empresa y sacar a un presidente en el despacho de Moncloa un viernes por la tarde. 1.000 millones en correos que hemos perdido por poner al frente a una persona cuyo principal mérito es ser amigo del presidente del gobierno. 22 ministerios, fíjese, le han dejado sola 22 y no hay ninguno, solamente usted. Para eso pagamos los impuestos los españoles, para eso. O para tener el equipo de asesores más grande de la historia de este país, que no somos un país rico, señora Montero, que no somos un país rico, o para pagar sueldos a gente que no va a trabajar, señora Montero. Vale. Cientos de miles de millones de euros que en lugar de ir para mejorar la vida de la gente, han ido para mejorar la vida del Partido Socialista. Oiga, ¿y cómo está la economía? No la de los grandes números, no estos que ya les he contado que están mal. Vayamos a la gente. 2,4 millones de personas dependen del salario mínimo interprofesional. 2 millones de personas dependen del ingreso mínimo vital y 3,3 millones de personas están en situación de desempleados. Señora Montero, 7 años de gestión, más de 7 millones de personas en situación de precariedad o pobreza. Ese es su rédito. Eso es lo que usted hizo en Andalucía y lo que ha hecho en España. Mire, el señor Sánchez que nos tiene acostumbrados a copiar y copiar mal y no explicar, vino aquí la semana pasada a decir que había casi 22 millones de afiliados. Mentira, 21,09, 21.090.000. Es el casi, claro, así va todo, casi, ¿sabe? En segundo lugar, dijo que eran afiliados, no, serán afiliaciones. Y me dirá, ¿cuál es la diferencia, señor Bravo? Pues mire, que este año
hay 580.000 personas pluriempleadas, un 43%, que computan más de una vez, con lo cual no presuman de lo que no es real, o por lo menos estúdiense los temas. Señora Montero, dato mata relato. Hay dos cosas claras. Usted miente, sube los impuestos siempre y a todos los españoles y todos los años, y el señor Sánchez miente cuando dice que esto es un cohete que va bastante mal. Pero dicho esto, señora Montero, le he dicho que nuestra obligación era el control y contarle a usted las 97 subidas de impuestos que ustedes han hecho, de la cual se siente orgulloso, de que le ha subido a todos los españoles, demostrándolo con números, pero también teníamos que hacer una propuesta. Creo que el Partido Popular, siempre que venimos aquí, nos plantamos con una propuesta, una alternativa a ese país de infierno fiscal que usted construyó en Andalucía, que gracias a Dios Andalucía ha salido, y que usted ahora ha construido en España. Mire, pues nosotros queremos un país en el que frente a debatir semanas sobre el salario mínimo, debatamos sobre cómo conseguimos que todos los españoles que trabajen se les pueda subir el sueldo, a todos. Queremos un país en que en vez de estar escuchando cómo ustedes se pelean por trabajar menos, trabajemos y pensemos cómo conseguimos que esas 3,3 millones de personas que no tienen la oportunidad de trabajar encuentren un trabajo. Cómo los que trabajan puedan trabajar mejor. Cómo se puede conciliar. Cómo se puede ser más eficiente, más productivo, más innovador. Queremos un país en que tenga un impuesto a la renta sencillo, para que si alguien cobra el salario mínimo no pague el 50%, que la gente entienda. Queremos un país de jóvenes en los que no se sientan comprados el voto por ustedes, sino que sientan que son la base, el pilar fundamental del proyecto de nuestro país, que los queremos, que los cuidamos, que los mimamos para que construyan lo que va a ser este gran país, que no es de su mano, que es de la mano de los jóvenes. Queremos un país en el que podamos trabajar y pensar que en España se puede ganar 50.000 euros, que no sea de ricos, sino que sea resultado del buen funcionamiento de la economía, para que libremente esos españoles, esas familias, puedan pensar si se quieren comprar o alquilar un piso, si quieren comprar o utilizar un coche de renting, si quieren irse de vacaciones y que usted no les diga lo que tienen que hacer, que lo decidan libremente. Queremos un país en que la gente abandone el infierno fiscal para sentirse en un país en el que ellos están en el centro de todo. Queremos un país en el que se mejore la vida de la gente y no solo mejore su recaudación, señora Montero. Queremos un país en el que hablemos de la reducción del gasto político superfluo, eso que le he contado anteriormente, todo ese gasto para que realmente todo ese ahorro vaya, ¿sabe a qué, señora Montero? A la sanidad, a la educación, a las políticas sociales, a las infraestructuras, a lo que construye este país. Queremos un país en el que se simplifique la administración, que no sea una administración más grande y más complicada, sino una administración más pequeña y más cercana al ciudadano. Y queremos un país del estado del bienestar, no del bienestar del Estado que ustedes están construyendo. Este país, con ustedes, es imposible, pero le decimos a los españoles, queda un día menos para devolverle la voz y el voto a los españoles, para que entre todos juntos, podamos construir este país de oportunidades y no este infierno fiscal que usted construyó en Andalucía y ha vuelto a construir. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. Verá, señor Bravo, la impresión que alguien escuchando tiene cuando usted se sube a esta tribuna es que intenta más hablar al propio Partido Popular por los errores que cometen en materia económica, en comunicación política económica, en el sentido del voto que tiene que seguir esta bancada, que realmente hablarle a los ciudadanos. O dicho de otra manera, no hay una vez que usted se suba aquí, señor Bravo, sin que intente justificar la imposible comprensión del Partido Popular en materia económica.
bien sea a partir de la fuente de datos que maneje, que siempre está contrastada con la realidad, o bien sea a través de las reflexiones que hace en esta tribuna. Porque verá, señor Bravo, no se confunda. Muchas veces los aplausos que pueden venir por parte del grupo de uno son más aplausos para intentar el ánimo que para el reconocimiento de la tarea parlamentaria, como hemos podido ver en esta misma mañana. Y le digo además, señor Bravo, por mucho que usted se afane en esta tribuna de intentar explicar dónde están las subidas de ese dato que usted le dio a sus compañeros, de 97 subidas de impuestos, usted ha demostrado aquí que es mentira. Es mentira que el Gobierno de España haya subido 97 veces los impuestos. Es más, señor Bravo, sí, se lo digo yo, claro, usted enseña un papel en blanco y yo le enseño un discurso absolutamente fundamentado. Se lo digo yo, usted es inspector de Hacienda, ¿no? Pues no lo parece, señor Bravo. Pues la verdad es que no sé dónde ha tenido la formación, no lo parece, porque si usted ya, para intentar fundamentar su mentira, incorpora dentro de las subidas fiscales y de la subida de impuestos, desde las cotizaciones y la subida de bases máximas, la subida de bases mínimas de cotizaciones de la Seguridad Social, que el señor Bravo sabe muy bien que no son en nuestra legislación impuestos. Lo sabe perfectamente, pero como ha engañado a sus compañeros del Partido Popular y todos repiten a una 97 subidas, no saben ahora dónde señalar el diario de sesiones. Hemos escuchado aquí esta mañana que mete usted desde las tasas municipales, hasta subida de cotizaciones de bases máximas, de bases mínimas, como se establece. Porque la realidad es que es falso lo que usted traslada y lo que usted intenta decir que tiene datos para poder sustentarlo. Verá, yo lo primero que quiero decirle, señor Bravo, es que es lamentable que un partido que tiene o tenía vocación de gobierno le copie un discurso a la extrema derecha de este país y haga ahora del vaciamiento fiscal su política de vertebración económica más importante. Entre otras cosas, señor Bravo, porque ustedes subieron los impuestos cuando llegaron a Moncloa, señor Rajoy, en 74.000, escúcheme, señor Bravo, en 74.000 millones de euros. Y tienden ustedes a decir, claro, es que el señor Zapatero nos había dejado las arcas vacías. Pero ¿no son ustedes los que dicen que cuanto más se bajan los impuestos, más sube la recaudación? Por tanto, ¿a qué la subida de impuestos a la mayoría social de este país durante la etapa de gobierno del Partido Popular? 30.000 millones ha bajado este gobierno los impuestos, tanto en el IRPF como en los impuestos del IVA y de la luz. Y quien diga que es falso miente. Ahí está el diario de sesiones con su voto en contra, señor Bravo, vergonzante, donde ustedes, en el momento de subida de la luz de 2 dígitos y de subida de la inflación de los alimentos de 2 dígitos, votaron en contra de bajar el IVA a la mayoría de los ciudadanos de este país que tenían dificultades para poder absorber esa factura. ¿Le acompañará, señor Bravo, esa bajada? ¿Cómo le acompañará que votaran en contra de la bajada del IRPF a las rentas bajas de este país por importe de 5.000 millones de euros? Ahí está el diario de sesiones, ustedes votaron en contra. Y dice usted, no, claro, pero es que el Gobierno socialista, el Gobierno de progreso, ha puesto en marcha el impuesto digital, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas, el impuesto a los grandes patrimonios. Sí, rotundamente sí. Este Gobierno ha pedido un mayor esfuerzo a las grandes multinacionales, a la economía que no está aflorada en una economía digital que casa mal con una fiscalidad analógica. Le ha pedido también un mayor esfuerzo a las energéticas. Le ha pedido un esfuerzo a los grandes patrimonios para anular el efecto que ustedes provocan quitando el impuesto de patrimonio en las comunidades donde gobiernan. Sí, señor Bravo, sí.
Este Gobierno sí ha puesto en marcha estas figuras fiscales. ¿Es mentira que el Gobierno haya subido el diésel? Que usted repite aquí. Diga usted dónde está subido, porque les recuerdo que esa propuesta fiscal no resultó aceptada, por tanto no se ha subido. Claro, pero es que, claro, señor Olano, pero es que ustedes inventan realidad y fantasía. Es que ustedes dicen que se ha hecho lo que este Gobierno no ha hecho y, por tanto, hay que ser riguroso, señor Olano. Si uno quiere ser alternativa de Gobierno, tiene que ser riguroso. Y esto no es interactivo, por cierto. Por tanto, señor Bravo, yo le rogaría que explique cuál es la política fiscal del Partido Popular. ¿Cuál es la política fiscal de un partido que hasta la fecha lo único que propone para cualquier situación y cualquier problema es la bajada fiscal por sistema? No tiene ninguna otra propuesta porque no tiene modelo de país, porque no tiene un modelo en el que efectivamente se pueda plantear una mayor aportación por parte de los que más tienen. Señor Bravo, ¿cómo que el presidente del Gobierno se equivoca cuando dice que en este país hay casi 22 millones de ocupados? Según la EPA, 21,9, que dice que no, es que claro, es el señor Bravo, claro. Es que le digo que vaya usted a las estadísticas, señor Bravo. 21,9 millones de ocupados. Por tanto, el presidente del Gobierno no miente. Son ustedes los que no quieren entender que este país está creciendo 5 veces más que los países de la zona euro. Que el 50% del crecimiento de la economía que se produce en Europa se produce gracias a la economía española. Son ustedes los que no quieren admitir que estamos en récord de creación de empleo. 4 de cada 10 empleos que se crean en Europa se crean en nuestro país, en España. Son ustedes los que no quieren asumir que este país tiene récord en creación de empresas. Tiene récord también en la lucha contra la inflación después de la guerra de Ucrania y después de la crisis que acabamos de vivir. Ustedes, lo único que les pasa, señor Bravo, y usted no tiene alternativa a esta política económica, no tiene nada que aportar a la política económica del Gobierno, es que no quiere que se entienda por los españoles la buena marcha de la economía, señor Bravo. Y usted no da pie con bola. Usted le hace propuestas a su grupo que no tienen ningún tipo de sustento de la realidad y, por otra parte, ustedes no presentan un programa económico alternativo que permita realmente un contraste de la política, un contraste de la cifra. Porque, señor Bravo, no hay nada más fácil cuando uno no quiere reconocer la realidad, que es decir que una cosa son los indicadores macroeconómicos, que entiendo que quiere decir que van bien, si no lo reitera usted en esta tribuna, y otra cosa es la realidad de lo que pueda ocurrir en el día a día. Le insisto, récord en creación de empleo, récord de mujeres ocupadas, el mayor crecimiento de la zona euro y de las sociedades desarrolladas y, en definitiva, señor Bravo, una situación económica que está permitiendo que este país tenga una voz clara, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel internacional. Y en relación con el SMI, que es el motivo, señor Bravo, de esta cuestión, es falso que este Gobierno haya subido los impuestos a las rentas de 1.184 euros al mes. Sí, por si no se han enterado, es que el salario mínimo está en 1.184 euros al mes. Y es falso que este Gobierno haya subido, como dicen ustedes, los impuestos a esta renta, porque eso hubiera significado que esta Cámara lo habría votado. Y sigo insistiendo que quien afirme esto diga en qué página del diario de sesiones hemos votado en esta Cámara un incremento de impuestos para las rentas de 1.184 euros al mes. Se lo digo yo, en ninguno, porque la realidad es que estas rentas salariales tributaban el año anterior. La realidad es que estas rentas salariales tributaban 839 euros durante el Gobierno del Partido Popular.
significa que este SMI ahora de 1.184, el 80% de los ciudadanos tributaría cero, mientras que en los gobiernos del Partido Popular estos ciudadanos pagaban 839 euros de pago de IRPF. Le digo más, señor Bravo, el 20%, que sí tiene que atender obligaciones fiscales, va a pagar 1.000 euros menos de los que pagaba con el Partido Popular cuando gobernaba Mariano Rajoy. Por tanto, es falso que hayamos subido los impuestos. Es verdad que hemos descargado, aliviado fiscalmente a las rentas bajas y, por tanto, señor Bravo, se desmonta el argumento que ustedes vienen manteniendo, en el que este Gobierno está posibilitando el crecimiento económico, el impulso a la política pública, la capacidad de generar más recursos para las comunidades autónomas, 300.000 millones de euros, o la propuesta de la condonación de deuda de 83.000 millones de euros por la buena marcha de la economía, por el acierto de las políticas que pone en marcha este Gobierno y por la lucha contra la desigualdad. No se le olvide, señor Bravo, que tenemos los mejores indicadores, a pesar del camino que nos queda, de la serie histórica en lucha contra la pobreza y contra la exclusión social, y les recuerdo que este Gobierno sí piensa que para que la economía marche bien, todos los ciudadanos tienen que estar incorporados al consumo, a los derechos laborales, a tener una estabilidad en su empleo y a tener un salario digno. Sí, señor Bravo, lo que persigue este Gobierno es que los perceptores del SMI sigan subiendo su salario, porque si se referencia en el 60% del salario medio, la idea de este Gobierno es que hoy y en el futuro siga subiendo ese salario y, por tanto, se convierta en un salario con dignidad y no en el salario de la precariedad, donde ustedes lo congelaron en los gobiernos del Partido Popular.